Señor eterno, te damos gracias en este momento, en esta hora, Dios mío, y siempre, por la oportunidad que nos da nuevamente de estar reunidos a través de esta vía, de esta plataforma, con el propósito de alabarte, glorificarte y de aprender más de tu palabra. Que en todo lo que hagamos y aprendamos, Señor, todo lo hagamos para la gloria y la honra de tu nombre. Bendice cada uno de los que estamos aquí, Dios mío. Bendice grandemente a la maestra, a los distinguidos pastores y a todo lo que de una u otra manera esté aportando para el conocimiento nuestro. Permite que lo podamos usar siempre, siempre para la gloria y la honra de tu nombre. En el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias por esa oración. Siempre, la oración nunca está de más. Eso es como el agua. Siempre es necesaria para mantenernos hidratados. Así es la oración en la vida de todo creyente. No podemos hacer nada sin antes no poner en las manos del Señor, porque Dios siempre está al pendiente, pero sí reconocer nosotros que dependemos de Él y que necesitamos que Él interceda en todo lo que nosotros hacemos. Bien, materia exégesis bíblica. Voy a apagar la cámara porque ya veo que me dice conexión inestable, no sea que se vaya todo. No sé, el internet cuando llueve también se pone un poquito mal. La conexión se hace un poquito más difícil y hay que estar saliendo y a veces se sale la conexión. Pero bien, exégesis bíblica. Yo quiero escucharlo a ustedes. Yo sé que alguno de ustedes tiene que tener algún concepto, ha escuchado algo, ¿verdad? ¿Qué ha escuchado? ¿Qué es exégesis? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Cómo se sabe? ¿Qué usted ha escuchado? ¿Qué usted ha aprendido? Quizás en otro estudio o en algún momento usted ha escuchado a algún predicador decir, esto no es con exégesis. O sea, es una palabrita que los pentecostales le hemos escuchado mucho, aunque no sepamos nada de ella. Pero les escucho, mis amados. Bueno, yo entiendo que es una simple explicación de un tema, es tratar de interpretar algo y específicamente lo tratamos a nivel bíblico. Ok, bien, bien. Sí, y algo importante que es que muchas veces en exégesis no es simplemente quedarnos en el idioma, sino lo que el idioma quiere aportarnos a la enseñanza en ese momento, a la estructura del texto. Entonces, creo que eso es importante también, maestra, porque mucha gente se equivale más a la interpretación del idioma a lo que el idioma nos quiere enseñar. Exactamente, muy preocupado en traducir lo que dice el idioma y poco concentrado en aprender. ¿Alguien más que es exégesis que ha escuchado? Porque les repito, en algún momento hemos escuchado a alguien dar una opinión sobre un pasaje bíblico y otra persona le puede decir, pero tú le hiciste un exégesis a ese pasaje. Profesora. Sí, claro, adelante, dígame. Sí, muy buenas tardes, Dios la bendiga a todos. Amén. El exégesis es extraer la verdad del texto bíblico. Es nosotros hacer, escudriñarlo y hacer un estudio profundo de tal texto. Y lógico, y de él extraer esa verdad. Bien, siempre me gusta iniciar con esta temática de preguntar qué han escuchado, qué saben sobre la materia en cuestión, ¿verdad? Haciendo, digamos, un peripateo mayéutico para yo saber a qué me voy a enfrentar. Gracias a Dios que aquí no usamos guantes, pero para saber qué traen ustedes, qué tienen, qué han escuchado y así ir aportando conocimiento a lo que ya tienen y también que ustedes puedan compartir con nosotros lo que ya han escuchado, lo que ya saben con sus compañeros, porque yo sé que no todos tienen el mismo nivel teológico y que quizás para alguno sea nuevo lo que va a escuchar y para otro pues entonces les sirva para refrescar esos conocimientos que ya tiene anteriormente.
esta materia, como tiene una perspectiva hebrea. En el día de hoy vamos a estar hablando, digamos, exégesis bíblica básica, y ya la próxima semana entramos a darle lo que es la perspectiva hebrea, porque ¿verdad? No nos vamos a meter en lo hebreo si antes no dominamos lo español. O sea, es importante saber qué es exégesis, como dirían en buen dominicano, con qué se come eso, para entonces uno luego saber qué combinaciones va a realizar. Si escuchan alguna vocecita linda por ahí, es mi amado Axel, que está bien cerquita de mí. Bien, como ustedes han dicho, la exégesis es tratar lo más, o sea, en cuanto dependa de nosotros, de acercarnos a la verdad bíblica. Este término viene de la palabra griega exago, que significa extraer, sacar, todos los sinónimos que pudiésemos utilizar para sacar, conducir, llevar el texto a lo que es la verdad bíblica. Hacer un exégesis es hacer ese análisis de manera profunda, podríamos decir, para poder, como ustedes han exportado, sacar a la luz la verdad del texto, sacar qué es lo que quiere decirme en realidad, no lo que a mí me convenga que diga y no lo que yo quisiera o digamos por arribita pudiese entender, sino más bien indagar a profundidad qué es lo que me quiere decir el pasaje, tomando claro en cuenta varias características o cualidades, varios puntos que vamos a ir viendo en el transcurso de la materia. Porque para hacer un exégesis, digamos que existe un patrón para hacerlo, unas reglas exegéticas para poder aplicarlo al libro o pasaje que quisiésemos estudiar para poder sacar mejor provecho de este libro que estamos estudiando, o del pasaje, o de un tema, ¿verdad?, que nos compete, que nos interese, que nos inquiete. Yo recuerdo que hace un tiempito, cuando yo estudiaba mucho la Biblia de esa manera, que todavía la hacía de manera yo misma, haciéndolo de manera autodidacta, todavía en ese tiempo. No vaya nadie a calcular la edad, que yo diga que hace un tiempo, no es que tengo muchos. Bien, para que yo sé que Jairo de una vez, la calculadora, dice la maestra habla de muchos años. ¿Sí? Bueno, pero nada. Lo hacía de manera yo autónoma, o sea, yo misma autodidacta, siendo yo autodidacta, y siempre buscaba los temas que me interesaban. Y buscaba lo que el texto, lo estudiaba, siempre trataba de tener varias versiones para entender de mejor manera los textos, pero nunca lo hacía de manera profunda hasta hace unos 5 o 6 años que dije, no, tengo que ponerme las pilas espirituales, y así como me enfoqué y me esforcé por hacerlo mi carrera secular y hacer otros estudios que la fundamenten, asimismo en cuanto a la teología. Entonces, la exégesis me ayuda de manera sustanciosa, de manera exuberante, se pudiese decir, a extraer en esencia la realidad del texto. Nuestro hermano Eddie quiere dar un aporte. Adelante, hermano Eddie. Es algo que leí en una ocasión, una diferencia que hacía sobre la exégesis y la exégesis. Exégesis. Entonces habla de que de una que se hace de manera objetiva, que la exégesis, o sea, no es lo que yo creo, lo que yo pretendo que se crea, lo que a mí se me antoja, sino realmente de manera objetiva, ¿cuál es la realidad? Diferente a la exégesis, que es algo subjetivo, va a depender del criterio de cada quien. Pero aquí con lo que es, por lo menos tratar de extraer, sacar, llevar, conducir, como muy bien está ahí, lo que uno quiere realmente, lo que dice el texto. Y como muy bien decía un hermano, no es simplemente ver la interpretación, sino es qué se me quiere dar a entender
a través de eso. Y por eso es que es importante el estudiar la Biblia de manera sistemática, porque eso implica que nos va a dar herramientas necesarias para conocerla mejor. No es lo mismo cuando yo la estudio un tema tal que es el que me gusta o el que quiero, del que quiero hablar, a cuando tomo un patrón, como decía usted, a lo mismo que la hermenéutica, que nos trazan normas, parámetros para poder interpretar un versículo, un pasaje o algo que tenga que ver con la Biblia. Asimismo, la exégesis. Hay que verla desde un punto de vista muy objetivo. La realidad en sí y no lo que yo, o lo que se me antoja o lo que yo quiero que se crea o se entienda. Que hay donde vienen los problemas de la gente que quieren hacer, sacar un verso de contexto para, como siempre Hacer se un dice, pretexto. hacer Que quieren manipular las escrituras. Dígalo, usted lo puede decir, varón. Quieren manipular no, las escrituras a su antojo. es realmente lo que hemos estado viendo durante este diplomado y el anterior, y hemos analizado y hemos visto y a diario lo vemos cómo se manipula realmente el pueblo de Dios. Y por eso siempre pregunto cómo vamos nosotros y recuerdo que hubo un hermano, no recuerdo quién dijo que, y es la realidad, en una de las clases anteriores de escatología, creo que fue, de que esto hay que llevarlo de manera muy, pero muy, muy inteligente, muy sabia, porque es el mismo liderazgo que tenemos en contra, que no quieren cambiar y que simplemente quieren tener algo que ellos entienden que por muchos años ha sido su fundamento. Y es manipular, ese es el problema, manipular de manera intencional. Porque si fuera algo que es por ignorancia o es por desconocimiento, pero lo grave del caso es que muchas veces, en la mayoría de los casos, es intencional. Bueno, varón, usted sabe que hay ciertos intereses, ¿verdad? Que no le gusta en las congregaciones que se toquen y por eso entonces entra la parte intencional. Pero nosotros que estamos estudiando, que estamos preparándonos, yo entiendo que Dios va a poner el escenario donde uno no suelte toda la información, pero que vaya dándole, como dirían por ahí, sorbitos pequeños al pueblo para que vaya abriendo los ojos. Yo creo que sí. De hecho, bueno, en la congregación a la que nosotros asistimos hace un tiempo, 2, 3 meses, con mucha lucha, créame que años literales, luchando porque se dé un discipulado para líderes, porque entendemos que los líderes tienen que tener los ojos abiertos de una manera más fuerte que los mismos miembros. Y hay muchos miembros que lo tienen abierto, pero porque se van a otros lugares tienen los ojos abiertos, van a otros lugares, escuchan en otros escenarios, entonces están ahí como calladitos, pero gracias a Dios lo hemos logrado y estamos llevando a cabo ese discipulado para líderes. Ya ustedes saben, a veces, no digo lamentable, no, esa no sería la expresión correcta. A veces decimos algunas informaciones que los mismos líderes, mire, pero Cata, me dicen, pero Catalina, muchacha, ¿y de dónde tú sacaste eso? Digo, no, vámonos a la Biblia, vámonos a los originales, vámonos a la fuente de donde estoy sacando esas informaciones. Pero tenemos que ir haciéndolo. Usted mencionó la palabra hermenéutica. ¿Puede usted mencionar con claridad la diferencia que existe entre exégesis y hermenéutica? ¿O algún compañero que le pueda auxiliar a usted en esa parte? Exégesis y hermenéutica, porque a veces la ligamos. Ajá. Bueno, es que hasta donde uno puede entender y lo que ha visto la hermenéutica son las teorías. Es lo que uno y aquellos pasos que uno tiene que seguir para interpretar y para estudiar un texto, como decía en un momento determinado. ¿Cuáles son aquellas normas, procedimientos que yo debo tener en cuenta a la hora de interpretar un texto? Una de ellas que me dice la hermenéutica es que yo tengo que, y ese es el problema de hoy en día, cuando yo no me sitúo en el contexto histórico, en el momento,
en que se dio el Señor dijo algo o a quién se le dijo algo cuando Pablo hablaba también, cuando se hablaba Pedro, a quién se le hablaba y por qué se le decía aquellas cosas. Porque si de ser así, cuando Pablo dijo calle la mujer en la congregación, estamos en pecado y no en toda clase, estamos más que en pecado porque que es lo que más tenemos hoy en día en las congregaciones. Mujeres y en el liderazgo, o sea, la iglesia está llena el liderazgo de la iglesia está lleno de mujeres. Entonces, mientras que esa exégesis simplemente es cómo yo voy a interpretar ese pasaje. Entonces, es lo que yo pudiese entender. Entonces, yo puedo decir por lo menos, como decía ahorita, yo quiero objetivamente, a través del exégesis, ver un texto, analizarlo, comprenderlo, ver qué es lo que yo tengo en cuanto a eso. La hermenéutica por igual entonces me va a dar pautas. Me va a dar pautas para yo entender cómo voy a analizar un texto en un momento determinado. Bien. Jairo, algo puntual. Hermenéutica es esto y exégesis es aquello. Dígame a ver. Usted, yo sé que usted sabe bien de eso. Puede volarme ahora y más adelante preguntarme. Lo que pasa es que estoy trabajando y estoy marcando un número ahora. Ah, perfecto, está bien. Sí. Bien, hermano. Está bien. Entonces, como dice nuestro hermano, hay que tener algo claro. Ellos van de la mano. Exégesis y hermenéutica van de la mano. No es lo mismo. No son lo mismo. O sea, que no, aunque los predicadores la engloban juntos, es como dirían en buen dominicano, juntos pero no revueltos. ¿Verdad? La exégesis analiza de manera detallada un texto bíblico, utilizando métodos avanzados de estudio. ¿Por qué? O sea, la exégesis y la hermenéutica van de la mano. Se necesita una de la otra para, ¿verdad?, salir a flote. Una es apoyo de la otra. La hermenéutica es la teoría, los métodos. Y la exégesis es la interpretación del texto. Claro, la exégesis tiene sus propios métodos, pero lo que sí es que necesita de la hermenéutica son las teorías. Eso necesita la exégesis de la hermenéutica, las teorías. Y esto se puede utilizar, entonces utilizan los métodos de la hermenéutica, pero no es, o sea, no son indispensables, porque la exégesis tiene sus propios métodos, pero no tiene teorías. La teoría la tiene la hermenéutica. Y en esta materia vamos a ver métodos que son muy buenos para nosotros, digamos, lo que vivimos de este lado del occidente, que las cosas no se ven igual del lado del oriente. Existen varios tipos de hermenéutica. Es bueno que lo tengan claro eso. Aunque esta materia es exégesis, hago la salvedad para que lo tengan en cuenta. O sea, nos vamos a concentrar en lo que es la exégesis misma, pero la hermenéutica tiene hay varios tipos de hermenéutica y sería bueno que ustedes mismos se pongan una tareita a título personal, investigar los diferentes tipos de hermenéuticas que existen. O sea, debemos saber que toda la hermenéutica no se utiliza de igual manera, por eso hay diferentes tipos. Eso va a depender de lo que yo estoy analizando, el tema, la cultura, qué es lo que estoy revisando, buscando, cuál es el objetivo de mi investigación, qué estoy persiguiendo con este. Bendigo a todos los motoristas y lo cubro en el nombre de Jesús con la sangre de Cristo, Padre amado, ¿verdad? Entonces hay que saber cuál es el objetivo, cuál es mi perspectiva, cuál es el enfoque que quiero darle al tema, para dónde voy. Claro, esto sin romper el contexto que muchas veces se hace, ni tampoco hacer que el texto diga lo que yo quiero, que ahí es que entra la eisegesis que decía nuestro hermano, que es hacer que el texto diga lo que yo quiero, quizá por mis intereses particulares, por mis estudios. O sea, no es
para formar un dogma. Lo que ustedes están aprendiendo es para, yo voy a coger este texto y lo voy a, ya ustedes saben, aplicarlo para a mi manera hacer que la Biblia diga lo que no es. Pero sabemos que estas informaciones ponen, digamos, un poquito interesante esta materia. La exégesis trata de determinar el significado del mensaje real de la palabra. Como le mencionaba al principio, su origen lo tiene en el griego exégesis, que significa relato, exposición, explicación, comentario. Hacer exégesis significa que voy a interpretar el texto sacando afuera, es lo que significa el verbo exegeomai. Ese es el griego exegeomai, sacar. Que mire, quédese eso bien claro. Por eso tenemos a alguno de ustedes que pueda, ¿verdad? Esté en la disposición leer esta plantilla para compartir esta última definición de exégesis con un ejemplo puntual para que quedemos, como dice por ahí, bien clarito en eso. ¿Quién se anima? Dice exégesis, análisis detallado de un texto bíblico utilizando métodos avanzados de estudio, tales como los que detallamos en este libro. Una exégesis trata de determinar el significado y el mensaje que un pasaje bíblico contenía para su audiencia original. Por ejemplo, el propósito principal de una exégesis de la carta a los romanos es determinar el mensaje que contenía ese documento para los creyentes que vivían en Roma. Por eso era que decía ahorita, hacía referencia de que si no nos situamos en el contexto en que se dio el pasaje, el mensaje y por qué y para quiénes, y eso lo extrapolamos y lo traemos acá por los moños, por la greña, como se dice, entonces tenemos problemas. Y la exégesis, entonces, al igual que la hermenéutica, nunca estarían presentes en ese concepto que tiene esa persona que está interpretando ese verso o ese pasaje. Amén. Fíjense bien, aquí dice clarito, el mensaje que contenía el documento para los creyentes que se escribió ese pasaje. Porque es que a veces queremos traerlo del Antiguo Testamento para acá, para el Nuevo, algo que se escribió para Israel en un contexto específico, bajo una situación específica, que Pablo también lo hace a la carta de Corintios. En ocasiones él escribe cosas muy puntuales por situaciones que se estaban dando en la iglesia de Corintios específicamente. Entonces a veces lo queremos traer y entonces aquí como que, ¿verdad?, chocamos un poquito. Vamos a ver este esquema aquí de exégesis. Aquí vemos el concepto de exégesis y vemos que en las iglesias, miren que dice arriba exégesis y abajo eisegesis. La iglesia está llena de eisegetas. De exégesis se sabe poco, pero de eisegesis, muchísimo. ¿Son de Santiago esa gente? Yo creo que son de Cibao, para allá. Pero Cibao al medio, para allá. Santiago al medio. Pero sí, la verdad es que la iglesia está llena de eisegetas. Lamentándolo, porque entonces ahí entra lo que decía nuestro hermano de la manipulación. A ver, ¿quién me comparte esta plantilla? Pero que lo lea así mismo, las dos partes de arriba y luego la parte de abajo. Definición. Exégesis dice, ¿qué significó el texto en su contexto original, histórico y literal? Se cuestiona. Y luego dice del otro lado, ¿qué significa el texto para los lectores de hoy? Eso es exégesis. Palabra griega que significa narración, interpretación, acto de interpretar el texto bíblico, según Lucas, cita Lucas 24:35, Juan 1:18 y Hechos 10:8. Eisegesis, palabra griega que significa proceso por el cual una persona coloca sobre un texto sagrado su propio concepto. Y dice, ignora todos los métodos de crítica bíblica, se presta para herejías, usado por grupos
heréticos. Perdón. Gracias. Excelente, Brian, gracias. Brian, ¿me puedes citar, te llega a la memoria algún pasaje bíblico que en el tiempo que tienes en el Evangelio, tú lo hayas escuchado diciéndolo, haciéndole una eisegesis? O sea, que no tiene nada que ver con lo que están explicando del texto. Bueno, uno un poco más controversial, que la mujer no habla en el templo, por ejemplo. Que si analizamos el contexto de ese texto, exactamente, no hay forma de armar el pretexto, ¿verdad? Porque no, ese pasaje como que lo incrustaron ahí, como que no tiene nada que ver ni con ni lo anterior ni lo posterior. Pero ¿cuántos pentecostales hacen eisegesis? De hecho, hay sectas que ni siquiera permiten que la mujer pastoree ni tome cargo ni nada basado en ese texto. Y sabemos que para poder formar una doctrina debemos tener mínimo 3 pasajes bíblicos del Nuevo Testamento de las cartas doctrinales. Oiga bien. A ver, vamos a ver, necesito otro texto que me puedan traer a la luz ahora, que le llegue a la mente, que me diga, profe, en tal texto yo creo que hacen eisegesis también. En una ocasión. No, despacio, uno por uno. Pastor Sí. Lincoln y luego Jairo. Está bueno esto, está bueno. En una ocasión yo estuve en una congregación y el pastor de la congregación se paró y dijo: aquí hay muchos ladrones, me han robado, hay televisiones y carros y muchas posesiones materiales que no debieran estar en esa casa, sino en la mía. Porque la Biblia dice que maldito con maldición el que se roba los diezmos. Y él citó a Malaquía, capítulo 3. El Pero la texto que palabra me más... llamó la atención. No, disculpa que le interrumpa. El texto que más tenemos para hablar del diezmo, Malaquía 3. Pero hay Exacto. Espíritu Santo. Ahí sí es verdad que tendríamos que buscar una tijera de jardinería para cortar toda la tela con ese tema del diezmo. Es fuerte, sí. Continúe. Pero la palabra que me llamó más la atención es que él miró la congregación, todos los que estábamos en ese momento, y él dijo: ustedes son ladrones. Y yo dije: wow, pero de verdad que un hombre llamara a otro hermano ladrón por interpretar mal un texto y sacarlo de contexto. Entonces algo, tú sabes, que una falta de respeto fue lo que vi en el momento. Pero lógico, uno tiene que sujetarse en un momento determinado, porque haría peor si emite un juicio o una defensa en el momento. Y creo que ese texto se usa mucho para manipular a muchas personas y tenerlo bajo temor. Hay muchas personas que toman prestado, si no tiene, esa semana o ese mes para aportar en la iglesia o dar su diezmo. Para que no le digan ladrón o creer que están en maldición. Bueno, mire, ahí hay, como le decía, habría que buscar una tijera de jardinería, de esa grandota que hay que apretarla con las 2 manos, porque ese tema del diezmo es bien espinoso. O sea, la rosa de esa rama nunca floreció y ahí solamente encontramos espinas. Y mire que le puedo confesar, yo soy fiel diezmadora, pero estoy consciente. O sea, estoy consciente. De hecho, ese texto de Malaquía no fue para usted ni para mí. Eso fue específicamente para Israel por lo que estaban haciendo en ese momento. Pero ¿qué hace lo eisegeta? Siembre un culto de cosecha, siembre ahora, pacte y no se robe lo de Dios. No, y me voy a ir un chin más lejos. Personas que confiesan en el altar que le estaban robando esa parte a Dios y que hasta ese momento no habían recibido bendición y que escucharon a Dios decirle: ladrón, te está robando. Ay, Dios mío, Padre, ten misericordia. Pero mire, ese es uno de los temas. Incluso el ministro está en falta porque él quedó en una ocasión de que iba a tomar un día y usted, yo creo que va a ser su portavoz,
que íbamos a analizar, pero como ahora lo estamos dando con usted, entonces usted tendría que pagar las consecuencias de él y tomar un día para analizar esa parte, porque como decía el hermano, acá por lo menos tenemos un problema serio y grave, porque solamente se toma todos los domingos en diferentes congregaciones para hablar y utilizar exclusivamente el término ladrón. Y estoy hablando de los domingos exclusivamente. E incluso el mensaje puede ser de no se sabe qué por allá y tienen que traer a colación esa parte. Entonces, yo por lo menos entiendo y uno se pone a analizar y uno entiende eso fue exclusivo para Israel, cuáles fueron las consecuencias, cuáles fueron las ordenanzas, todo, pero cuál ha sido el gravísimo problema de que hoy cambia todo, pero lo único que no puede cambiar es esa parte. Entonces, seguimos realmente en una manipulación. Alguien dijo, bueno, pero es que estás enfermo porque tú no diezmas, o estás enfermo porque no oras. Entonces, cuando uno viene a analizar y a darse cuenta qué es lo que está pasando realmente en el pueblo de Dios, entonces tomamos, bueno, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, pero ahora hay más conocimiento y más oportunidad de conocer que antes. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? Bueno, al mismo tiempo hay más ignorancia. eso Y al mismo tiempo hay más ignorancia. sí, de verdad, y eso se da en todas las esferas, nada más no es en la iglesia, ¿eh? Ahora tenemos más oportunidades de conocimiento, mayores vías para acceder al conocimiento y créame que no le estamos dando el uso debido. En cuanto al tema del diezmo, tenemos que pautarnos y agendar una cita fuera de clase que no le afecte a ustedes su programa de ciencias bíblicas, ninguna materia, y nos reunimos bajo esta misma plataforma y lo discutimos junto al doctor. Yo voy a ser portavoz de decirle a él que si él tiene su lío, que traiga para que desenrede estos nudos y ustedes puedan buscar sus argumentos también, ¿verdad? Para aclarar eso del diezmo. Les repito, yo diezmo, pero yo estoy clara y consciente de que eso no es obligación, de que mi bendición no depende de si yo doy o no. Ahora, yo soy consciente de que la iglesia de Jesucristo, la pentecostal a la que pertenecemos nosotros, se mueve con cuartos, con pasos y con pesos. O sea, no hay forma, el gobierno no nos da nada, si queremos templo bonito, hay que de nuestros ingresos aportar. Pero ese conocimiento no me da a mí el permiso o la licencia de yo manipular al pueblo y decirle que si no diezman se van para el infierno y que el que no diezme es un ladrón y que no puedo tomarme esa autoridad porque no es para nosotros esa parte. Ahora bien, si lo vamos a aplicar todo, lo del antiguo, vamos a aplicarlo completo. Y si no, pues vamos a soltarlo todo, porque también se da que esa parte del diezmo la queremos obviar, pero otra parte que sí nos conviene, sí la queremos, ¿verdad? Aplicar. Pero la realidad es esa. Nosotros, la iglesia no camina sin dinero y el dinero no nos lo da el gobierno. Lo aportamos nosotros los laicos que asistimos fielmente a las diferentes congregaciones. Pero créanme que eso del diezmo, hay muchísimos tipos de diezmo. Mire, si yo me pusiera a reclamar mi diezmo en la congregación a la que yo he asistido por más de 20 años, me debieran un dinero grueso. ¿Ustedes saben por qué? Porque hay un diezmo que es para los adoradores. Y yo soy adoradora de esa congregación desde que empecé a echar los dientes. Entonces hay que pagarme un dinero fuerte para yo comprarme casi un apartamento. Pero bien, sigamos en exégesis. Otro texto que se saca de contexto y se hace en exégesis. ¿Quién me puede citar? Bien. Luego usted se queda ahí con la comezón y busca en su casita otros textos. Hay muchos que lo manipulan. Los hombres son muy expertos manipulando el texto que dice que la mujer tiene que someterse a su marido, pero ya ustedes saben, hombres machistas, cristianos que todavía tienen el corazón lleno de ego y te entienden que ellos son el macho, el hombre, y ya ustedes saben, ese es otro que se hace una exégesis bien fuerte. Los hombres acaban con eso. También hay algunos que lo hacen las mujeres, porque verdad, somos santas, pero no de devoción. También hay textos que las mujeres queremos decirle de una vez, no, porque la Biblia dice que la mujer es vaso frágil.
Y ahí viene el varón y te dice, sí, pero también dice que la mujer le debe respeto. Y ya ustedes saben, cuando saben lo de un chin de Biblia, ahí tú me dices un texto y yo te digo otro. Señor amado, misericordia quiero. ¿Por qué es importante la exégesis para la educación cristiana? Porque... Oh, pero yo dije, Dios mío, y esa voz. Yo también. Yo dije, del más allá. Ser un ángel. Jehová. ¿Por qué? Dice, Porque es importante, dígalo. Cosmología, interpretación del mundo físico. Momentito, Brian, por favor. Alguien tiene el micrófono abierto. Estamos escuchando una voz que casi salta mi corazón dentro de mí. Adelante, Brian. Cosmología, interpretación del mundo físico, filosofía, cómo se ve la vida y las cosas, geografía del mundo geofísico, cultura y cultural, valores y costumbres. Muy importante esa última, bueno, todo, pero esa parte en específico. La costumbre que queremos traer costumbres que no nos pertenecen para conveniencia de la carne, dirían los evangélicos por ahí, para conveniencia del tajo, para andar en el tajo. Pero bueno, ¿cómo hacer una exégesis? A ver, esto es rapidito. Levante la manito, ¿quién estaría dispuesto a que yo le asigne un texto ahora para que le haga una exégesis? Pero ustedes son mancos. No me digan eso. Esperándola a usted primero que no lo haga, profesora. Bueno, eso viene por ahí. Eso viene por ahí, ¿eh? Eso viene por ahí. De hecho, le voy a asignar yo responsablemente con la autoridad que me ha conferido el coordinador de dar esta materia. Le voy a asignar por el grupo un libro a cada uno de ustedes para que le haga la exégesis y me la envíe a mi correo electrónico, o la discutimos en la tercera clase que estemos impartiendo, pero no será el libro que usted quiera, será al libro que yo le asigne atendiendo a su nombre. Ya ustedes saben, si el nombre que me llegue más rápido es el de Frederick, a ese le pongo el libro más difícil. No, pero cada uno tendrá su libro y no va a ser un libro de esos que son fáciles de hacer exégesis, porque entonces no tendría tanta emoción usted invertir tiempo estudiándolo. Bien, ¿conoce alguien los métodos? Existen diferentes tipos de métodos de la exégesis. Aquí en plantilla le pongo algunos de los métodos. Están los métodos diacrónicos y los métodos sincrónicos. Suena ahí como en español, ¿verdad? Suena un poco al español, la diacrítica, la diéresis. Bueno, métodos de la exégesis. Los métodos diacrónicos está la crítica textual, que es una que conocemos con mucha facilidad, la crítica histórica o método histórico, la crítica literaria, la de las formas, la crítica de la redacción. Ay, Dios mío, cuánto problema en cuanto a la redacción. Marta, quita la piedra, que no es Marta, que hay una coma y que bueno. Método sincrónico, están los análisis estructural, observando exactamente la estructura que tiene el pasaje, el narrativo, la crítica literaria de las formas y la semiótica. Asimismo, la semiótica. Vamos a conocer un poquito a detallar un poquito sobre esos métodos. ¿Cómo trabaja la exégesis bíblica? Antes de desarrollar esta plantilla, haré algunas aportaciones referentes a los métodos. ¿Les llega a la mente a ustedes, así rapidito, el pasaje de Primera de Timoteo 2:11? De la primera carta al libro de Timoteo. Cuando Pablo, déjenme decirles que, wow, profe, pero así no nos vamos a acordar tan rápido, ¿verdad? Pero cuando Pablo, el texto que mencionamos hace poquito, lo que fue sin la cita, que dice, calle, la mujer que calle. Aprende en silencio. La mujer aprende en silencio, que tiene su paralelo en la carta a los Corintios, en la primera carta a los Corintios, en el libro, en el capítulo 14, verso 34, por ahí en adelante. La realidad es que cuando se le hace una exégesis semántica
a ese hermoso pasaje que han formado dogma, doctrina, secta y de todo. A quienes oigan esto, ustedes están sentados todos. Agárrese de la mesa si está sentado. Agarre bien el celular si está cogiendo clase con el celular. ¿Oyó? A quien se le manda a tener cuidado y a no ejercer autoridad sobre ella, sobre la mujer en la iglesia. ¿A quién es? Si no a la mujer, ¿a quién es? Al hombre. Porque el hombre no debe humillarla ni denigrarla. O sea, aquí hubo mucha, pero digamos, 2 manos gigantescas de manipulación en este texto para que el machismo se impusiera. ¿La Biblia es machista? ¿Creen ustedes que es machista? La Biblia. Profesora, Yo puedo sí, decir algo de eso, maestro. sí, La palabra de Dios no, pero la Biblia sí. Ok. lo que Diga pasa usted. es, Ajá. lo que pasa es, profesora, que tenemos que irnos al contexto histórico y cultural. Los escritores bíblicos eran hijos de su época, entonces ellos escribieron bajo la influencia de su cultura. Y aquella cultura era machista, aquella cultura. sí, era una cultura patriarcal. Okay. Es lo mismo que pasa con la esclavitud. La Biblia no abole la esclavitud. Da leyes para que la relación amo y esclavo sea buena bajo la directriz de Dios, pero en ningún momento manda al esclavo a sublevarse porque, por ejemplo, porque la esclavitud es malo, la esclavitud no es de Dios. Cuando Pablo escribe a Onésimo, a Filemón, acerca de Onésimo, ¿qué hace Pablo? Pablo lo que hace es que habla con Onésimo para que Onésimo para que Filemón reciba a Onésimo y lo trate de buena manera, y a Onésimo le dice que le sirva y respete a Filemón como si lo estaría haciendo para el Señor. O sea, que en ningún momento la Biblia habla en contra de la esclavitud. ¿Pero por qué? Porque era algo legal en la época en que se escribe la Biblia. Entonces, eso es lo que pasa con el contexto cultural, que aparte de lo semántico, también del texto que estamos hablando acerca de que la mujer calle, también entra un aspecto cultural. En la época, una mujer que hablaba en público era tenida como una prostituta, como una mujer sin pudor. Hay muchísimos escritos y ejemplos hasta de padres de la iglesia. Y ahora las mujeres no se callan. ¿Usted sabe lo que es eso, hermano Jairo? Exacto, hablan de más. Entonces, profesora, si bajo el contexto cultural una mujer toma liderazgo, iniciativa, hablaba en público, socialmente era repudiada y decían que lo hacía para exhibirse sexualmente. Entonces, cuando entendemos el contexto cultural en que surge el texto, resolvemos también parte de ese problema. Lo que pasa es que queremos traer el texto, como dijimos ahorita, con todo y cultura a nuestra época. Entonces, parte de la exégesis es esa, quitarle la envoltura cultural al texto para poder interpretarlo correctamente. Amén. Excelente, dejar el texto, como dirían en el campo, en nudo, ¿verdad? Dejarlo en cuero, a ver qué es lo que hay en el texto realmente. Quitarle la envoltura. Muy buena. Frederick, adelante. Yo creo que el varón abordó la mayoría de las cosas, pero solo resaltar que la palabra machismo hoy en día se dice de manera despectiva. Ahora, conforme a la cultura y el tiempo en el cual se escribía, la palabra machismo se veía desde otra óptica y no era necesario algo malo necesariamente. Pero hoy en día, vuelvo y repito, que los tiempos han cambiado, ese sistema patriarcal se ve como algo malo, pero la gente que vivía bajo ese sistema, incluyendo las mismas mujeres, no lo veían como algo malo en sí, era algo común en ellos. Entonces, sí, la Biblia es machista porque fue escrita en una cultura machista, pero el machismo en su esencia no era algo malo. En este tiempo sí se ve como algo malo y despectivo. Bien, bien, buen aporte. Bueno, Doctora, referente a... Ajá, sí, dígame.
así para opinarle algo. Mire, escuchando mis compañeros, realmente cuando nuestro Señor Jesucristo hace entrada aquí a la tierra, Él levanta a la mujer, le da a la mujer el valor y la importancia que tiene, que desde el principio fue así. Y ha sido el deseo de Dios desde el principio que el hombre sencillamente vea a la mujer como lo que es, que somos uno. Pero como decía nuestro compañero, la tradiciones, la costumbre de esos pueblos eran especialistas haciendo exégesis, ¿me entiendes? Entre ellos mismos. ¿Y qué pasa? Cuando tú abres las escrituras y ves la palabra inspirada, tú te vas a dar cuenta que Dios desde el principio de su creación ha colocado a la mujer en la posición que es, que no es que el hombre está por encima de la mujer, es simplemente funciones y más responsabilidad en cierto punto que tiene el hombre como sacerdote. Nosotros ayer hablábamos con unos hermanos y le decíamos que él decía que la Biblia es machista, él decía que el hombre tiene mucha preferencia. Y yo le dije, mira, si tú haces un análisis profundo de las escrituras, tú vas a encontrar que al hombre lo que se le pone más responsabilidad. Y como es más responsable en este sentido, tiene más responsabilidad, él es el que tiene que dar el primer picazo. Cuando tiene que hablarse de la palabra, el hombre debe dar la primera iniciación o iniciativa de esto. Cuando hay que salir a buscar el sustento de la casa, el hombre tiene que salir primero. Y así hicimos un análisis profundo en el cual él entendió y dijo, wow, pero yo no lo había entendido así. Esta posición del hombre lo que lo coloca es en que él tiene más responsabilidades, pero esas responsabilidades no son para dañar, sino para servir más. Es un poco extenso y lo quiero dejar hasta ahí. Pero realmente nuestro Señor y su estructura y el Espíritu Santo lo que reveló a esos hombres que inspiró no era para denigrar a la mujer. Bueno, Cata, ¿sí? una sola cosita, Cata, antes de que Sí, dígame. el tema. Algo que quiero aportar es que el hecho de que la Biblia sea machista no quiere decir que sea machista, que donde muchas palabras, que la Biblia contiene la palabra de Dios, pero que el hecho de que se haya desarrollado en una cultura, en un contexto de esa manera, no quiere decir que Dios, o sea, Dios Padre, el Dios, el ser creador, sea un ser machista, porque el libro que narra su historia y donde se encuentra parte de su palabra y su revelación hacia el hombre, sea machista. Claro. O sea, hay que saber diferenciar eso. Claro, porque recuerden que ahí entran las manos de los autores, la cultura, lo que le estaba pasando, la situación. O sea, hay muchos elementos que entran en acción al momento del autor transcribir el texto. De eso estamos claros. Y lamentablemente se habla del machismo sí, siempre de forma despectiva, pero el feminismo es otra cosa que siempre ha existido. Claro, ahora en este siglo XXI. Embrismo. Es, la vamos a anotar esa palabra para el diccionario, embrismo. El feminismo siempre ha existido. Lo que pasa es que en este siglo XXI la mujer, creyendo ella, y miren que yo soy mujer, quizás no debería de decirlo, pero hay que, la realidad, agarrando el toro por los cachos, como es. La mujer creyendo que va a adquirir ciertas ventajas, quiere vivir una vida de empoderamiento y de yo sí, el otro no, y que yo puedo. Mentira, eso ha dañado la figura femenina, o sea, como esa delicadeza de la mujer. Este bendito y santo feminismo que siempre ha existido. Embrismo, porque dejó de ser, cruzó de ser en pro de la mujer y está haciendo algo trujillista, en contra, eso es embrismo. Pero claro que es en contra. ¿Quién recuerda de ustedes la historia del libro de Número, capítulo 27, donde hubieron dos mujeres, creo que 2 o 3 hermanas que se pararon frente a Moisés y le dijeron 5 hermanas se pararon de pie donde Moisés y le dijeron, bueno, nosotros queremos nuestra herencia,
Papá se murió, no dejó nada, todo lo que dejó, no hay macho que pueda conseguirnos dinero y todo lo que él dejó, nosotros queremos lo de nosotras. Léalo ahí en Números capítulo 27. Usted se encuentra con esa historia. Esas 5 mujeres le exigieron y le exigieron y le exigieron a Moisés su herencia y se la dieron. Mire, Moisés tuvo que dársela. Eso, porque cuando una mujer le coge como una cosa, mire, no hay forma. Esas mujeres se separaron, o sea que el feminismo y el querer poder tener, eso dañado. Yo soy mujer y yo reconozco que eso dañado la feminidad, la delicadeza de la mujer, porque ahora como ahora todo un 50-50, que eso es otro embuste, mentira, falacia, que se nos quiere vender, ningún 50-50, porque las mujeres quieren el 50 nada más en los gastos económicos. 100 y 100. No quieren aportar sus 50 y el hombre quiere decir 50-50 para que le den. La mujer aporte, ¿verdad? Pero no quiere fregar el 50, no quiere cocinar el 50, no quiere lavar el 50. Pero bueno, en la clase de exceso, seguimos para adelante. Bien, entonces, ¿cómo trabaja el exégesis? Con herramientas, con métodos, se auxilia de algunas disciplinas, porque la exégesis como tal no es exclusiva de las Sagradas Escrituras. Ahora bien, la que estamos tratando aquí sí es exclusiva porque es exégesis bíblica. O sea, aquí vamos a aprender muchas cosas. Es más, hay un libro que voy a verificar si no se lo he enviado dentro de lo que envié ahorita. Si no lo he enviado, se lo voy a enviar. Si no, ustedes me lo recuerdan. Es un libro que habla de una exégesis desde las ciencias sociales. O sea, para que vean que la exégesis se auxilia de otras ciencias. Exégesis desde las ciencias sociales, porque es bueno saber cómo explicaría la ciencia, ¿verdad? Las ciencias sociales, fue la que mencioné, todos los fenómenos del Nuevo Testamento, utilizando, claro, otros métodos más. Aquí está, la exégesis utiliza herramientas de edición de los originales, de las traducciones, diccionario, concordancia, mirando los sinópticos para poder tener una visión más amplia de lo que estamos estudiando, los métodos crítico, histórico, la semiótica, casi no dan uso de ese método. Mayormente utilizamos el histórico, el crítico, como lo más fácil y lo más rápido. Y claro, la exégesis auxilia de varias disciplinas. Aquí en pantalla les coloco algunas, pero hay otras más. Esto fue simplemente para darle el ejemplo a ustedes. Bueno, ahorita hablábamos de la diferencia entre la exégesis y la hermenéutica. Entiendo que eso quedó claro. Si a alguien no le quedó claro, calle ahora porque ya lo dijimos y no le vamos a dar para atrás. No, mis hermanos, si alguien aún no lo tiene claro, lo puede hacer saber, ¿verdad? Que estamos en la disposición de aclarárselo nuevamente. La diferencia entre exégesis y hermenéutica. Una es la teoría, otra es la práctica. Pero para practicar se sirve de la teoría y de los métodos de la hermenéutica. La exégesis se sirve mucho de ahí. Aquí es la exégesis mirando la parte etimológica de la palabra. ¿Por qué significa extraer? O sea, la raíz lingüística de los términos exégesis, contar o explicar esas palabras o siglas, esas sílabas, cuando yo aprenda a hablar hebreo, pero de una cosa fuerte, poderosa, volvemos a clase y le explico, le leo eso, mire perfectamente. Mientras tanto, lo leemos en el español, de saliendo de, guiar, ser líder, según ahí están las citas bíblicas, Juan, Hechos. La hermenéutica, interpretar, esto ya para repetir la diferencia, interpretar, y exégesis, explicar. Ustedes saben que hay un Dios que Pablo utiliza, que es el Dios que se le llamó en una ocasión así a Pablo, el Dios Hermes. ¿Quién había escuchado eso del Dios Hermes? Que está en la Biblia, la escritura, en el libro de Hechos. En el libro de los Hechos. Sí. Excelente. Entonces, aquí hablamos un poquito de exégesis
Lo que pasa es que nos íbamos adelantando, ¿verdad? Porque una cosa llevaba a otra. Por eso ven que ahora hay una otra plantilla que habla de exégesis y hermenéutica. Pero entiendo que quedó claro, así que vamos a seguir hacia adelante. La hermenéutica intenta descifrar el símbolo o significado de la palabra. La hermenéutica, digámosle, el acento en los principios, en los medios, en los canales que se utilizaban para dicha persona escribir. Por ejemplo, podríamos citar Lucas, es quien escribe el libro de Hechos de los Apóstoles. Y cabe resaltar que este libro de Lucas entendió lo que era, digamos que nada más y nada menos que Lucas es uno de los mejores, estudió en una de las mejores escuelas de su momento. No puedo poner un ejemplo con de que Lucas estudió en una escuela como tal ahora, porque quizá la que es buena para usted no lo es para mí. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque no es lo mismo que escriba Lucas, ¿verdad? A que escriba Mateo, que era un poquito más tosco, que le escribía a otro tipo de público. Lucas tenía otro lenguaje. A ver, ¿dónde estudió Lucas? ¿En cuál de las mejores escuelas de Alejandría? A ver. Ay, mi madre. Voy a hablar con el doctor fuertemente de esa escuela, porque como no sabemos de las mejores escuelas de Alejandría, hay varias, pero siempre había una que se resaltaba. Nada, esta la voy a pasar también porque es lo mismo. Ahora sí, vamos entrándonos, vamos, como dicen por ahí, vamos cogiendo la línea de este asunto. Las dos metas principales del estudio de la Biblia. A ver, ¿quién me colabora con esta plantilla? Entre lo que dice la exégesis, la Biblia y la hermenéutica. ¿Quién se anima? Yo lo animo. Si no hay uno que se anime. Créame que sí. Las dos metas principales del estudio de la Biblia. Exégesis. Primera, dice, ¿qué es lo que el texto originalmente significa? Mundo bíblico, texto, propósito del autor. Del otro lado, hermenéutica. Segundo, ¿qué es lo que el texto significa hoy para nosotros? Mundo moderno, intérprete, uno es texto, otro intérprete y el otro es propósito y prejuicios. Exactamente, ahí en esa plantilla, mire, es para que le quede ya clarísimo lo que es una cosa y lo que es la otra. Una en primera, otra en segunda. Algo es traerlo, extrapolarlo, digamos dominicanamente, aplatanar el texto para mis días. ¿Qué me está diciendo hoy? ¿Qué me quiere enseñar ese texto hoy a mí? En aquellos tiempos hizo su función, pero ¿y ahora qué me enseña ese texto a mí? La tarea de la hermenéutica. Usted dirá, maestra, pero es exégesis. Lo que pasa es que está tan ligado o va tanto de la mano de la hermenéutica que no me puedo desligar, valga la redundancia, de ella para dar las explicaciones claras de lo que es la exégesis. Pero aquí es resumiendo la plantilla anterior, que tiene que ver con cultura, formas culturales, lo que el mundo oyente, el mundo intérprete, el mundo bíblico. O sea, esos tres mundos están, digamos, deben estar en coinonía al momento de nosotros estudiar un pasaje. ¿Cuándo se escribió? ¿Qué entiendo yo hoy? ¿Qué me trae a mí hoy ese texto de ese tiempo? Porque es para aplicarlo a mi vida, lo que está ahí. En el Nuevo Pacto hay muchísimos textos. Pero ¿qué me trae? ¿Qué me dice? ¿Cuáles son las cosas que debo sacar y cuáles debo dejar de lado? 4 pasos de la exégesis. 4. Brian, ayúdeme ahí. Como dice. Ok. Vas a analizar el contexto para yo dar un aporte. Ok. 4 pasos de la exégesis.
1. Analizar el contexto original en el que fue escrito el texto. Aquí es importante que cuando lo vayamos a hacer de esa manera, cuando estemos haciendo exégesis, demos una revisión a lo que es la interlineal en la Biblia. Es importante para saber exactamente cuál es la secuencia que llevaba. Siga. Claro, el interlineal en la Biblia entre hebreo y griego. ¿Cuál es la conexión que hay entre uno y otro? ¿Cómo se pasa de un idioma a otro? Que ahí por eso dan muchos problemas. Sigue. Analizar el significado lingüístico del texto. Aquí está claro, usar el método lingüístico y semántico, o sea, para no confundirnos con a veces lo confundimos con el literario. Se parece un poco al lingüístico, pero no es el mismo. Y es bueno cuando vayamos a hacer exégesis, analicemos detenidamente ese pasaje, la parte semántica, la lingüística en el que se está utilizando en el texto. Siga. Interpretar el texto bíblicamente y teológicamente. Hay que tener en cuenta que aquí entra la parte, no sé si lo han escuchado, entiendo que sí, la parte del queret y el ketit. ¿Recuerdan eso? ¿Qué quiere decir eso? En el mundo teológico, ¿verdad? El queret y el ketit del autor. ¿No lo habían escuchado? O sea, ¿qué quiere decir el autor? ¿Qué quiso decir? ¿Y qué realmente se escribió? Recuerden que hay... Sí, lo vimos en una de la clase pasada. Exactamente. Hay autores que quien escribió no fueron ellos, fueron otros. Y a eso le sumamos los copistas, ¿verdad? Que estaban por ahí. Sino que va dictando y, por ejemplo, si Brian me está dictando una idea, un párrafo, y yo le estoy copiando la idea de lo que yo voy entendiendo que él me está diciendo, pero Brian me está diciendo otra cosa, me quiere dejar dicho otra cosa, pero yo estoy interpretando otra. Aquí entra en la parte de interpretar el texto bíblicamente y teológicamente. Esas dos partes son esas, el queret y el ketit. ¿Qué se escribió y qué quería decir el autor realmente? La última, hermano Brian. Aplicar el mensaje en el contexto en el que vivimos. Yo creo que eso está, digamos, clarísimo, ¿verdad? Aplicarlo ahora, no en el anterior. Bueno, que las mujeres no se pongan esto, no se pongan aquello. Bueno, yo en una ocasión escuché a una mujer decir que ni perfume podíamos usar, como que eso era provocador o algo así. Yo, bueno, hay problema. Pero el caso es aplicar el mensaje de la palabra en el contexto en que vivimos. Yo como maestra, como facilitadora, en los diferentes escenarios que me ha tocado impartir clase, bueno, Brian, digamos que me es testigo, no porque yo esté hablando mentiras, sino por usar esa expresión. Cuando doy estudios bíblicos en la iglesia, siempre trato de extrapolar, trato de traer a nuestros días, utilizar ejemplos reales que vivimos. De hecho, a veces cuando me tocaba utilizar un manual de escuela bíblica, que lo compran en el concilio al que pertenezco, en muchas ocasiones yo me olvidaba del manual porque eran ejemplos para otra cultura, para los Estados Unidos, donde los jóvenes son diferentes, donde las mujeres y los hombres son diferentes, tienen estilo de vida diferente y no se enfrentan a lo mismo. Entonces, ese queda claro, aplicar el mensaje en el contexto en que vivimos. ¿Qué nos dice para ahora? No que lo dijo, que en aquel tiempo, no ahora, ¿qué me está diciendo? Ese creo que está claro. Hay diferentes tipos de contextos, se lo mencionaba, ¿verdad? En la anterior, a ver si fue que bueno, los contextos están como dos plantillas anteriores, pero bien. El contexto bíblico. La interpretación propia de la Biblia siempre es un salvaguarda contra la superposición. Oiga bien, siempre qué dice la Biblia, no qué digo yo, ni qué me conviene, ni qué yo aprendí, ni qué fue lo que me dijeron, ni qué fue lo que me enseñaron. O sea, lo que dice la Biblia siempre irá por encima de nuestro punto de vista. De hecho,
yo tengo una visión hoy totalmente diferente de las escrituras a cuando 10, 20 años atrás. O sea, el evangelio se vivía diferente, todo era diferente total, pero el mensaje ha seguido siendo el mismo. Han cambiado quizás las estrategias de proyectarlo, de hacerlo llegar, pero sigue siendo el mismo. Es decir, que lo que diga la Biblia siempre va a ser 1A, por encima de mi interpretación, de lo que yo quiero que diga, por encima de mi eisegesis. Bien. ¿Quedó claro el contexto bíblico? Hay que tomarlo en cuenta. Claro, hay que tomar en cuenta el contexto bíblico. Pero bendito sea la gloria de Dios. Bien, está también el contexto. Aquí vamos a mencionarlo cada uno, tipo de contexto, el lógico, histórico. El histórico es el que más le suena a uno, ¿verdad? El contexto histórico. Aquí la conexión entre el texto y su contexto, o sea, el inmediato, está la lógica, que es cuando las ideas del texto aparecen, ¿verdad? Una entrelazada a la otra y uno sigue como que la misma línea y va entendiendo, mientras más va leyendo, va entendiendo, sigue una misma secuencia de pensamiento, de expresiones de idea. Está el contexto histórico, ¿verdad? Que consiste, ¿verdad?, en la relación que existe en determinar el acontecimiento histórico del momento, el hecho que se estaba dando ahí. Y está el contexto teológico, que es el contexto que da la forma, parte del argumento doctrinal, como, digamos, como numerosos pasajes entre Gálatas y Romanos. Usted puede hacer comparaciones estudiando estos dos pasajes para que uno le arroje luz de otro. Pablo en varios libros trata el mismo tema, saliéndonos del tema de la salvación, porque sabemos que todos los 66 libros tratan el tema de la salvación, pero Pablo en varios de sus libros, y especialmente en Gálatas y Romanos, y en algunas pinceladas de la carta de los Corintios, él trata temas similares del Espíritu Santo, el querer hacer lo que me conviene, lo que no, todo eso. Habla de la obra y la carne entre Santiago y Gálatas. Es importante tomar eso en cuenta. El histórico, las circunstancias históricas. El cultural, los hábitos, la costumbre, las normas sociales que regían en ese momento. Y ustedes lo mencionaban ahorita y no le abundé más porque sabía que venía esta plantilla más adelante en cuanto a las normas sociales, las cosas cómo se vivían, que a las mujeres les gustaba vivir así y estaban así. Bueno, yo tengo una amiga que actualmente ella dice que ella quisiera que no existiera esa liberación femenina, diga que la mujer tiene que salir de la casa, trabajar, no, que ella quisiera que su marido, su esposo la mantenga y ella quedarse en casa cuidando a los niños y haciendo de ama de casa, cuidadora y todo eso. Y usted dirá, ¿cómo? Sí, una entre 100, pero ella quisiera eso, que no existiera eso de tener que salir afuera. O sea, hay normas culturales en aquellos tiempos, político, económico, todo eso hay que tomarlo en cuenta, la creencia, para nosotros poder entender el texto o el tema que estamos estudiando, el contexto social, en ese sentido de alguna corriente, digamos casi exclusivamente de los interlocutores que estaban redactando, cómo son el conocimiento que tenían mutuamente, lo que uno piensa del otro, lo que uno cree del otro, que el otro sabe o que uno cree que el otro sabe. Es decir, existe un sentido de dependencia y es importante, como dice aquí bien claro, en la plantilla es importante sobre todo en textos orales. Por eso no nos extraña que muchas ideas son pragmáticas y nos hayan llegado de filosofía. En la Biblia llamo filosofía, psicología y todo eso. Aquí sigue mencionando otros tipos de contextos que usted más adelante lo puede, ¿verdad? Los que toman notas, que vienen al diplomado con su cuaderno ahí, aunque no lo veamos, y tomen sus notas de los diferentes tipos de contexto, el inmediato, el mediato, el testamentario, saber con qué se come cada uno de esos, cómo lo aplico cuando estoy haciendo exégesis, cómo hago uso de ese argumento, de esa herramienta del contexto testamentario para ver cómo me aporta a mí al conocimiento que quiero tener de ese texto que estamos estudiando. Bien, hasta aquí
Hasta esta plantilla lo puse ahí como una medida para no pasarme, porque si de plantilla se trata, créame que hay plantilla, mire, yo como que se me fue un chile a mano preparando la plantilla de las semanas. Las próximas semanas yo voy a seguir así en tertulia con ustedes. Sería bueno que se investiguen por ahí. Voy a dejarle algunas tareas para que se investiguen. Se las voy a enviar por el WhatsApp. Voy a asignar también los libros a cada uno para que tengan tiempo de hacer su exégesis, y la vamos a compartir, algunos en la tercera semana y otros en la cuarta semana, su exégesis al libro. Voy a hacer un esfuerzo y a tratar de que sean libros cortos para que, o si son muy extensos, colocarle de ciertos capítulos para que usted pueda hacer su exégesis, ¿verdad? Porque tampoco lo quiero agobiar tanto con un libro tan grande. No es que le voy a poner el Salmo 119 o el Salmo con 150 capítulos, no. Pero sí voy a tratar de que sean libros que nos aporten a todo, porque recuerden que nosotros, en esta ocasión me toca a mí ser facilitadora, pero yo aprendo de sus investigaciones también. Yo no lo sé todo, no lo he investigado todo, me falta mucho por aprender, y cada uno de ustedes tiene su manera de proyectar los conocimientos que el Señor le va trayendo conforme van estudiando. Hasta este momento, quiero escucharles. ¿Qué le ha parecido la clase de hoy? ¿Qué hayan escuchado? ¿Cómo creen ustedes que vamos a desenlazar esta clase de exégesis bíblica desde una perspectiva hebrea? En el día de hoy, enfocándonos más en exégesis bíblica normalita, como dirían por ahí. Todavía no hemos entrado en los aportes hebreos que tienen influencia en la exégesis para tomar en consideración, pero quiero escucharlos a ustedes. Hemos ido interactuando, claro, durante la clase, pero ahora es el momento de yo escucharlo. ¿Qué le ha parecido esto de exégesis bíblica? Dios mío, cuántas cosas, cuánta exégesis, cuánta exégesis. Cuéntenme, les escucho. El que tenga miedo, que hable de primero. Sí, profe, estoy aprovechando que me paré en un semáforo, por eso no he aportado más hoy, porque estoy manejando. Me hacía falta. La ciudad. Cruzando la ciudad, y es muy fuerte, y es muy interesante la clase, así dinámica, y evaluando la parte de la estructura de la exégesis. Muy interesante, y gracias por el aporte de cada uno de mis hermanos, y sabemos que vamos a servir mejor al reino de Dios, aprendiendo de cada uno de ustedes. Así que gracias. Claro. ¿Quién más? Dije el segundo con más miedo. ¿Quién más? ¿Qué le ha parecido la clase? Eric, Bryan, díganme. Excelente, siempre mejorando, recordando y sufriendo al mismo tiempo, mentalmente hablando, de las exégesis que se hacen y de que la gente se ata y vive y hace un dogma y no hay forma de tú sacarlo de ahí, y que realmente le han hecho mucho daño al evangelio, a los buenos deseos, al plan de salvación, un sentido, por decir algo, y viendo que tenemos mucho trabajo que hacer en ese sentido. Miren, eso de hacer exégesis y inyectarle esos dogmas a la gente es fuerte, que pueden pasar 10, 15 años y la gente sigue con su misma mentalidad de que así me lo enseñaron, de que eso es pecado, de que eso está malo y que yo no puedo hacer eso. Cuando realmente en el momento lo que se hizo fue una exégesis, y quizás el pastor o maestro de la época que le enseñó, tenía una buena intención, pero enseñó lo que no era, aunque tenía una buena intención. Eso siempre lo recalco, y agradezco a Dios por los maestros que tuvimos, ¿verdad? Lamentablemente algunos nos enseñaron cositas que todavía estamos luchando por soltar de esas creencias y de esas cosas, ¿verdad? Pero le damos la gloria a Dios porque ellos nos dieron lo que pudieron. Pero qué bueno que existen escenarios como estos y que ustedes hay un despertar en los pentecostales, a pasito medio lento, pero vamos avanzando, que es lo que se quiere, ¿verdad? Que se avance, aunque no corra, pero por lo menos trotando, pero vamos avanzando. Pastor Lincoln, cuénteme, ¿qué le ha parecido la clase? No, de verdad, muy nutritiva.
de verdad que nosotros mantener esta enseñanza y de verdad darle el valor y seguir aquí en casa ahora, pues, escudriñando y estudiando sobre esto que usted nos ha dado, es de mucha bendición. De verdad que muy claro todo, muy bien explicado y sin tabú. Eso nos bendice bastante saber que estamos abiertos, ¿no? ¿Verdad? En esta clase a que la verdad sea enseñada. Y lo he visto de usted y también del profesor cuando enseñe. Una vez más damos gracias a Dios por ustedes y que el Señor le guarde y le mantenga saludable para que sigan enseñándonos y nosotros después seguir para adelante. Amén. Óigame, no pudo haber hecho mejor cierre. Seguir aprendiendo para ustedes, seguir más adelante, porque nosotros Amén. no estamos creando seguidores, estamos formando líderes. El líder Amén. forma otros líderes. Excelente, muy buen cierre. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Así es. A ver, ¿quién más? Bueno, a los demás están como medio tímidos. Jairo no se parece. Bueno, como a mí no me mencionaron, yo no puedo. Pues lo voy a mencionar. Y como no, el asunto es que como usted habló del cierre ya con el varón. No, del cierre. Estaba celoso. No, hermano Eddie, del cierre de la opinión del pastor. O sea, que no pudo cerrar de mejor manera su opinión de la clase que decir que ustedes están aprendiendo para formar a otros. De hecho, el ministerio que presenta el doctor se llama Ministerio Formando Líderes para el Reino. No para que me siga a mí, no, para el reino. Realmente es una bendición. Es una bendición estar en este diplomado y en este tipo de actividades donde se puede reflexionar, interactuar, socializar, donde no se trata de imponer, sino de ver cómo sacamos y entre todos podemos ver cuál es, de manera objetiva, cuál es la realidad, cuál es la verdad y qué es lo que realmente la palabra nos dice. ¿Cómo podemos ir fundamentando todo nuestro criterio, nuestra posición, nuestro fundamento, pero realmente objetivamente y por medio de la palabra? Y gracias a Dios porque usa hombres y mujeres como ustedes para ayudarnos a ir construyendo ese fundamento, construyendo esa base para la cual uno quisiera ser mejores mañana. Y como no lo sabemos y cada día tenemos necesidad de más conocimiento, pues por eso estamos por acá, tratando de ver cómo uno puede, con los demás hermanos, pues adquirir nuevos conocimientos y afianzar o fundamentar mejor lo que ya uno tiene. Confrontar realmente posiciones. Esa es parte de esta actividad, de este tipo de talleres, jornadas, que uno trata de sacarle el provecho al máximo. Bien, excelente. Sí, lo mejor que podamos aportar un granito de arena. Decía nuestro hermano Brian que él está sufriendo, recordando todas las exégesis que se hacen en los púlpitos, pero tú lo estás recordando, pero seguimos viviendo eso y créame que uno cuando a veces uno le da como una impotencia de querer decir o aclarar en medio de alguna prédica o estudio que está dando otra persona y uno sabiamente lo da como un aporte en el caso de los estudios, pero en los mensajes ahí es más difícil porque ustedes saben que los mensajes uno no interrumpe al predicador, uno no dice, bueno, yo quiero dar un aporte, aunque sea de la mejor manera. Y entonces uno tiene que escuchar la mala interpretación mal hecha. Hermana, mire, maestra. Ajá. Hay iglesias de corte más tradicional, para que me entiendan, que cuando una persona está predicando, agarran y dicen, así no fue que dijo el Señor desde la silla, y le quitan el micrófono al otro, lo sientan y lo ponen en disciplina. Y lo que está predicando, otro agarra y dice, no fue así, que si yo que mire, le estoy diciendo. Fácilmente, mire, le dicen a usted, pero ahora hereje que tú te has vuelto. ¿Quién que te está enseñando todo eso? Pero bueno. Bien, mis amados, ¿alguien más o quiere que le mencione el nombre? Jairo, ¿puedes hablar? Oh, te veía bien la foto, te veías bien. ¿Qué pasó? ¿Se te abrió la cámara sin querer? Le topé sin querer. Pero gracias a Dios todo bien, no se vio nada, ¿eh?
Sí, amén, amén. Shalom para todos. Dando gracias al Señor por sus enseñanzas, como se lo he manifestado en otras clases. Muy fluido todo, muy claro, y de verdad que se deja usar. Y por otra parte, como he dicho también anteriormente, referente al exégesis, que es donde uno produce verdaderamente conocimiento. O sea, cada materia es importante, pero el exégesis es ya cuando entramos al texto bíblico, ¿verdad? A lo que queremos y donde verdaderamente se produce el conocimiento. Así que damos gracias a Dios por eso, porque cada materia es un peldaño más. Amén. Dios bendiga. Amén. Hoy tuvimos suavecito. Yo sé que para ti, quizás muchas de las cosas que dijimos te sirvió para refrescarte, que ya lo habías escuchado en otro escenario, en la universidad u otro diplomado. Pero la próxima semana sí ya venimos con, ¿sabe? Porque con mala fe. sí, se come su conflecito con leche y su cosa, al que le guste eso, ¿verdad? Café con pan o lo que sea, porque la semana que viene, hoy estábamos como más suave. Digo para algunos que ya han escuchado hablar lo que dijimos sobre exégesis y hermenéutica, pero sé que para otros es conocimiento nuevo porque no lo sabían. Bien, Leónidas si puede hablar, Melvin si lo quiere hacer por aquí, si no me lo dejan ahí por el WhatsApp, la impresión de la clase del día de hoy, quizá la perspectiva, la expectativa que usted tiene de esta materia. A mí me gusta siempre escuchar las expectativas porque eso como que pone el maestro en sintonía. Pero dice, espérate, que esos muchachos están esperando, mira, hay unética, hay rodillética, hay una cosa. Bueno, sí, maestra, muy buenas noches para todos. Hoy como que no estoy parlanchina como siempre, pero nada, estamos aquí presentes con un deseo de seguir aprendiendo. Una cosa que me llama la atención de la exégesis es como cuando se aplica de la manera en que se debe aplicar a un texto, cambia todo el panorama del significado en sí, de lo que se quiere transmitir. Es una herramienta muy valiosa y que debemos de tomar muy en serio, porque de verdad que necesitamos personas que puedan manejar el tema de la exégesis con altura, porque de esta manera vamos a ir también arrojando mucha luz. Excelente, profeta, la clase. Le voy a decir un secreto a voces. Me gusta más la clase con usted que con el doctor. De verdad que sí. Ay, mire, no se busque problema con el doctor. Póngame eso en el WhatsApp. Para que decir y se dijo. Se tenía que decir y se dijo. Aleluya, ¿no? El doctor tiene lo suyo. Créanme que yo soy, ahí con mis apuntes con el doctor cuando estamos discutiendo algunos temas. No, claro, pero es que usted es un fan de él. Sí, eso perfectamente, claro que sí. Pero no, de verdad, lo estamos mucho en el amor del Señor. Amén, amén. Bien, mis amados, ¿alguien más que quiera dar su opinión por aquí? Que esté en la disposición y que el lugar donde está, el contexto donde está, le permita, ¿verdad? Hablar, porque sé que algunos a veces no pueden hablar porque están en el trabajo. Bueno, nuestro hermano nos dijo que estaba conduciendo y eso. Y si no quieren hacerlo por aquí, lo dejamos así, entonces me lo externan por el grupo de WhatsApp. Eso sí, las expectativas, pónganmela en el WhatsApp, las expectativas. ¿Qué usted espera aprender? ¿Qué usted espera de esta materia? Ya usted vio más o menos qué es lo que viene por ahí, cómo es el asunto. Pero ¿qué usted espera? Déjenmelo en el WhatsApp. De verdad que se lo voy a agradecer. Nada, mis amados, ha sido todo por esta noche. Maestra, disculpe. Claro. ¿Podría repetir algo referente a la tarea brevemente? Lo que pasa es que cuando usted estaba hablando de esa parte, ya estaba ocupado aquí en el trabajo. Ok, la tarea le voy a asignar yo a cada uno un libro para que le haga la exégesis. No un pasaje que usted quiera, sino yo le voy a asignar exactamente el libro. Para cuando le llegue ese librito a usted, quizá le ponga Apocalipsis, no sé, pudiese ser Lamentaciones. Algún libro de esos, el que me diga para Jairo, mi hermano, mi alumno. A Jairo yo debo de ponerle Apocalipsis, el sello y todas esas cosas, cuando abren todos los sellos. ¿Me entiendes? Es un ejemplo, más o menos para que tú tengas la idea. Un librito corto ahí como de Judas. Claro. No, claro. Algo sencillito. No le voy a poner salmo, tranquilo, no le voy a poner salmo. Porque la exégesis es el libro completo que la quiero. Voy a tratar de que no sean tan extensos, pero sí cada uno va a tener un pedazo del pastel. Tranquilo que a cada uno le tocará su porción.
Le voy a mandar por el WhatsApp para que no me olvide ahí, cada libro lo vamos a anotar, y en la tercera semana y en la cuarta nos vamos a dividir como siempre, una mitad un día y la otra el otro día, para que comparta la exégesis con todos nosotros. Y si usted tiene demasiado miedo, me deja saber y lo ponemos a explicar adelante para que luego nada más se quede escuchando. Bien, que así se le ve el miedo a uno. Uno habla adelante y ya habló de primero. Bien, mis amados, ha sido todo por esta noche. Nos encontramos la próxima semana, el próximo lunes, si Dios lo permite, como dirían por ahí en aquellos tiempos, en la misma plataforma y a la misma hora, 6 de la tarde. Siempre será un honor para mí poder compartir conocimiento que he adquirido con todos ustedes. Y lo más importante, servir como canal de bendición para todos. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Amén, shalom.